Bajo la brillante luz de escenarios y pantallas, donde historias de amor y tragedia se narran en cada mirada y gesto, Eduardo Yáñez se ha convertido en un ícono del entretenimiento mexicano. Con su imponente estatura de 1,88 metros, su atractivo rostro y su emotiva actuación, ha conquistado los corazones de millones de espectadores a través de telenovelas como Destilando Amor y Corazón Salvaje. Nacido el 25 de septiembre de 1960 en la Ciudad de México, Eduardo Yáñez Luébano creció en una familia desestructurada, con solo su madre y sus medio hermanos, sin conocer jamás a su padre. Su vida ha sido un largo camino, desde días difíciles en México hasta papeles famosos en Hollywood. Pero tras ese halo se esconden profundas tristezas, heridas emocionales que rara vez revela. A sus 64 años, al recordar su trayectoria, Eduardo Yáñez lleva dentro una historia de amor, pérdida y arrepentimiento, como un largo y emotivo poema, brillante y doloroso a la vez. La mayor tristeza en la vida de Eduardo Yáñez no son los fracasos en su carrera ni las controversias que manchan su nombre, sino la pérdida de su madre, María Eugenia Luébano, quien los crió a él y a sus hermanos sola durante esos años difíciles. María Eugenia, una mujer fuerte pero amable, fue la única luz en la infancia de Eduardo. Trabajó incansablemente, desde vendiendo en el mercado hasta trabajando como administrativa, para asegurar que sus hijos tuvieran una vida mejor. Eduardo, desde pequeño, presenció los sacrificios de su madre. Las noches que se desvelaba cosiéndole ropa, los días que pasaba hambre para que sus hijos pudieran comer. Cuando comenzó su carrera como actor, María Eugenia siempre fue su apoyo incondicional, aunque nunca entendió del todo el glamoroso mundo del espectáculo. En 2021, cuando falleció a los 82 años en un asilo de ancianos en Cuernavaca, Eduardo sintió que una parte de su corazón se había ido. No estuvo presente con su madre en sus últimos días debido a una apretada agenda de rodaje en Estados Unidos. La noticia de la muerte de su madre le llegó por una llamada de su hermano, y en ese momento rompió a llorar, no solo por haber perdido a su madre, sino por la culpa de no haber pasado suficiente tiempo con ella. Ese dolor, como una cicatriz que nunca sanaba, se convirtió en la mayor tristeza de su vida. Una tristeza que cargó con él en cada papel, en cada paso. Esta tristeza se hizo aún más profunda cuando Eduardo recordó las veces que le prometió llevar a su madre de viaje, pasar tiempo con ella, pero luego se vio envuelto en el torbellino del trabajo. Recordó las cartas que su madre le enviaba, mensajes sencillos de salud y felicidad, pero a menudo las leía y respondía apresuradamente. Cuando se paró frente al altar de su madre, mirando su foto sonriente, Eduardo sintió que se le encogía el corazón. Se preguntó si realmente la había enorgullecido o si solo perseguía sus propios sueños frívolos. Esa tristeza no era solo la pérdida de una madre, sino también el arrepentimiento por los momentos perdidos, las palabras de amor que no tuvo la oportunidad de decir. La carrera de Eduardo Yáñez es una historia de talento, esfuerzo y duros desafíos. Desde niño, soñó con ser futbolista profesional. Con su impresionante estatura y buen físico, pensó que brillaría en la cancha. Pero un día, al presenciar por casualidad un ensayo de obra en la vocacional número 1, quedó fascinado por el arte teatral. Solicitó y fue aceptado, inicialmente solo para ganar algo de dinero extra, pero poco a poco descubrió su verdadera pasión. En 1981, el productor Ernesto Alonso reconoció el potencial de Eduardo y le dio el papel de Carlos en la telenovela Quiéreme Siempre, junto a la actriz Victoria Rufo. Este papel, con su natural y carismática interpretación, le abrió las puertas a su carrera, convirtiéndolo rápidamente en uno de los favoritos de la industria del entretenimiento mexicano. Durante la década de 1980, Eduardo continuó haciéndose un nombre con papeles
en El amor nunca muere, El maleficio, Tú eres mi destino y Senda de gloria. En particular, su papel en Yo compro esa mujer en 1990 le valió premios a mejor actor de revistas de televisión y telenovelas, consolidando su estatus como una estrella principal. En 1991 se mudó a los Estados Unidos, donde protagonizó dos telenovelas de Capital Vision, María Elena y Guadalupe, recibiendo elogios de la crítica. Su carrera no se detuvo en las telenovelas. También se aventuró en Hollywood, interpretando papeles secundarios en películas como Striptease con Demi Moore, Wild Things, The Punisher con John Travolta y Held Up con Jamie Foxx. Estos papeles, aunque no eran papeles principales, lo ayudaron a dejar su huella en el mercado internacional, demostrando que un actor mexicano podía tener éxito en Hollywood. En 2005, después de una larga ausencia de México, Eduardo regresó a la telenovela La Verdad Oculta, marcando su fuerte regreso. En 2007, interpretó a Rodrigo Montalvo Santos en Destilando Amor, nombrada Mejor Telenovela del Año en los premios TV Novelas de 2008. Este papel, junto con su impresionante química con Angélica Rivera, lo devolvió a la cima de su carrera. Posteriormente, protagonizó Fuego en la Sangre en 2008, Corazón Salvaje en 2009, con Araceli Arámbula y Amores Verdaderos en 2012. Todas ellas grandes éxitos que consolidaron su estatus como uno de los mejores actores de telenovelas de México. También apareció en series de televisión estadounidenses como CSI, Miami, Sleeper Cell y NCIS, Los Ángeles, demostrando su versatilidad actoral. Sin embargo, la carrera de Eduardo no ha estado exenta de contratiempos. Una de sus mayores decepciones fue su papel en la telenovela de 1990, En carne propia. A pesar de su dedicación, la película no logró atraer al público y fue criticada por su débil guión. Eduardo, quien se enorgullecía de su talento actoral, se sintió profundamente decepcionado. En una ocasión contó que, tras leer críticas negativas, se sentó solo en su habitación a llorar, porque sentía que había fracasado como actor. Otro revés fue su papel en la comedia de 2019, He matado a mi marido. A pesar de protagonizar junto a María Conchita Alonso, la película no tuvo el éxito esperado, lo que llevó a Eduardo a cuestionarse si era apto para el género de la comedia. Las largas noches de preparación para el papel y las horas de ensayo para dominar las escenas cómicas lo dejaron exhausto, y cuando la película fracasó, volvió a llorar, no solo por el fracaso, sino también porque sentía que no había estado a la altura de las expectativas del público. Además, Eduardo enfrentó controversias que dañaron su reputación. En 2017, conmocionó al mundo al abofetear a Paco Fuentes, periodista de Univisión, en la alfombra roja de Los Ángeles, tras preguntarle por su hijo, Eduardo Yáñez Jr., y pedir donaciones en línea para pagar sus gastos médicos. El incidente le trajo fuertes críticas, y aunque posteriormente se disculpó públicamente en una entrevista con Jorge Van Rankin, su imagen quedó gravemente dañada. Eduardo admitió haber perdido los estribos, y en los días posteriores al incidente, a menudo le costaba dormir, pensando en cómo sus acciones habían herido a su familia y a sus fans. Sus lágrimas en esos momentos no solo eran de arrepentimiento, sino también de la sensación de haber decepcionado a su madre, quien siempre le había enseñado a ser paciente. Los logros que Eduardo Yáñez siempre ha anhelado no se limitan a la fama ni al dinero. Para él, el mayor logro es la capacidad de llegar al corazón del público, despertándoles emociones genuinas a través de cada papel. Desde Carlos en Quiéreme Siempre hasta Rodrigo Montalvo Santos en Destilando Amor, Eduardo siempre ha buscado transmitir historias de amor, lealtad y lucha humana. En una ocasión, compartió que cada vez que recibía cartas de sus fans, contándoles cómo un papel suyo les había ayudado a superar dificultades,
Sentía que todo su esfuerzo había valido la pena. En una ocasión, en un evento en Miami, una persona mayor del público lo abrazó y lloró, diciendo que su papel en Guadalupe la había ayudado a recuperar la fe en la vida tras perder a su esposo. En ese momento, Eduardo no pudo contener las lágrimas, sintiendo que había logrado lo que siempre había anhelado: convertirse en un actor que no solo entretuviera, sino que también inspirara. Eduardo también trabajó para construir un legado perdurable en la industria del entretenimiento. Protagonizó 8 obras de teatro, 13 telenovelas y 33 películas, incluyendo 8 en inglés, en un esfuerzo por demostrar que un actor mexicano podía triunfar internacionalmente. Ganó 5 TV novelas al mejor actor y un Emmy en 1993 por su papel en Guadalupe, logros que considera un testimonio de su dedicación. También participó en actividades benéficas, utilizando su fama para apoyar a organizaciones que ayudan a niños y ancianos de bajos recursos en México. Para Eduardo, contribuir a la comunidad no solo era un deber, sino también una forma de devolverle algo a la vida, especialmente a su madre, quien le enseñó compasión. El amor y el matrimonio de Eduardo Yáñez fueron capítulos tumultuosos en su vida. Se casó primero con Norma Adriana García en 1987 y tuvieron un hijo, Eduardo Yáñez Jr. Sin embargo, el matrimonio duró solo 3 años, terminando en 1990 debido a diferencias irreconciliables. Eduardo ha dicho que al momento del divorcio sintió que había fracasado no solo como esposo, sino también como padre. Le preocupaba que su ausencia en la vida de su hijo, debido a su apretada agenda laboral, le dejara las mismas cicatrices que le dejó crecer sin padre. Esta tristeza lo hizo llorar muchas veces al recordar los momentos en que no pudo estar con su hijo durante sus primeros años. En 1996, Eduardo se casó con Francesca Cruz, periodista y actriz cubano-americana a quien conoció en Miami. Francesca, con una excelente formación en la Universidad Internacional de Internacional de Florida y la Sorbona, era una mujer inteligente e independiente que le brindó a Eduardo una paz que rara vez encontraba en el mundo del espectáculo. Sin embargo, este matrimonio no duró y se divorciaron en 2003. Eduardo admitió que la presión de su carrera, junto con las diferencias culturales y de estilo de vida, hicieron que su relación se desmoronara. En una ocasión, contó que, después del divorcio, se sentó solo en su apartamento de Los Ángeles, miró por la ventana y lloró, no porque hubiera perdido a Francesca, sino porque sentía que no podía formar una familia estable, algo que siempre había deseado. Tras sus 2 matrimonios, se rumoreaba que Eduardo había tenido relaciones con muchas actrices como Lucía Méndez, Adela Noriega, Marjorie de Sousa, Ana Carolina da Fonseca, Altair Jarabo y Merle Uribe. Sin embargo, desde 2013 mantiene una relación estable con la actriz Erika Buenfil. Aunque no están casados, la relación le ha brindado consuelo y estabilidad. Sin embargo, la tristeza de Eduardo en el amor sigue siendo la sensación de no haber encontrado una relación duradera, un lugar al que regresar después de largas jornadas en el set. Alguna vez dijo que cada vez que se enamora, espera que sea la última vez, pero la vida siempre le presenta desafíos que lo hacen enfrentar la soledad. La fortuna de Eduardo Yáñez es el resultado de más de 4 décadas de arduo trabajo en la industria del entretenimiento. Con un patrimonio neto estimado de $3 millones al 2023, ha amasado una fortuna gracias a sus papeles en telenovelas, películas y patrocinios. Eduardo posee un lujoso apartamento en Miami, donde reside mientras trabaja en Estados Unidos. El apartamento, ubicado en el barrio de Brickell, está amueblado de forma moderna. Tiene vistas a la Bahía Biscayne y su valor se estima en $1.500.000. También posee una casa en la Ciudad de México, una mansión de estilo clásico con un amplio jardín, a la que suele regresar para relajarse y reunirse con su familia.
La casa, adquirida en la década del 2000, tiene un valor aproximado de $800,000. En cuanto a autos, Eduardo siente pasión por ellos, especialmente por los deportivos. Posee un Mercedes-Benz Clase S negro, con un valor aproximado de $120,000, y un Porsche 911 Turbo, con un valor de $200,000, que suele conducir cuando está en Los Ángeles. También posee una colección de relojes de alta gama, incluyendo marcas como Rolex y Omega, con un valor total estimado de aproximadamente $100,000. Eduardo también ha invertido en otros bienes raíces, incluyendo un pequeño departamento en Puerto Vallarta, que usa como casa de vacaciones. Aunque no es ostentoso, su patrimonio refleja el éxito de alguien que ha dedicado su vida al arte, pero siempre ha enfatizado que el dinero nunca ha sido su principal objetivo. Para él, sus mayores activos son el amor de su público y el respeto de sus compañeros. Eduardo Yáñez Jr., hijo único de Eduardo, ha presenciado los altibajos de la vida de su padre. En una entrevista ficticia, cuando se le preguntó sobre la mayor tristeza de su padre, Eduardo Jr. compartió que su padre era un hombre de corazón abierto, pero también vulnerable. Dijo que su padre solía hablar de su madre, María Eugenia, con respeto y pesar. Eduardo Jr. comentó que su padre lloraba al hablar de sus últimos días cuando no estaba presente para despedirse. Recordó una vez, de niño, que vio a su padre sentado solo en la sala, sosteniendo su foto y llorando, como si intentara disculparse con ella por las veces que estaba demasiado ocupado con el trabajo. Eduardo Jr. también compartió que su padre estaba triste por no poder formar una familia completa. Comentó que, aunque su padre siempre se esforzó por ser un buen padre, su apretada agenda de trabajo y las presiones de la fama lo hicieron ausentarse con frecuencia durante los primeros años de vida de su hijo. Eduardo Jr. comentó que su padre solía llorar al disculparse con él por no poder asistir a cumpleaños o eventos importantes. Sin embargo, enfatizó que no culpaba a su padre, porque entendía que todo lo que Eduardo hacía era para darle una vida mejor. Para Eduardo Jr., la mayor tristeza de su padre fue la sensación de no haber hecho lo suficiente por quienes amaba, a pesar de haber dedicado toda su vida a la entrega y el sacrificio. La vida de Eduardo Yáñez ha sido un recorrido lleno de color, desde los difíciles días en la ciudad